Ahora sí vamos a empezar con la presentación de diabetes mellitus y nuevas terapéuticas. Que, ojo, a ver, aquí nuevas terapéuticas, nadie descubrió el hilo negro. Creo que ya todos sabemos, pues, más o menos el abordaje de los pacientes que tienen diabetes, pero vamos a ver un artículo que está muy interesante donde manejan sobre todo el enfoque nutricional, ¿sale? Para ver cómo es que nos va cambiando en nuestros pacientitos que tienen diabetes. Ok, a ver, antes de seguir, que ya lo hice también la vez pasada en la clase de renal, quiero saber más o menos dónde estamos parados. Entonces, no sé si alguien puede ayudarme diciéndome en palabras así súper simples para ustedes qué es la diabetes. Ya sé que ahí ya está todo, ya está la respuesta prácticamente, pero así una definición que no sea tan clínica, que nos dijera qué es la diabetes. Si llega su paciente con ustedes y no sabe qué es, ¿cómo le podrían explicar ustedes qué es? ¿Alguien que se anime? ¿Nadie? Bueno, la diabetes es un trastorno metabólico, ¿sale? Aquí va a abarcar varias cosas y sobre todo se va a caracterizar precisamente porque va a haber una hiperglucemia o hiperglicemia. Entonces, es la famosísima enfermedad metabólica donde el metabolismo de la glucosa no funciona correctamente. Alteración de la glucosa por falta de producción de insulina en páncreas. Excelente, están súper bonitas, me encantan. Sí, muy bien. Precisamente es eso, aquí hay más paja de lo que dijeron nuestras compañeras, pero sí, precisamente es eso. Todo esto debido a que hay un deterioro en justamente la secreción de la insulina. Ojo, aquí sí va de la mano una resistencia a la insulina y la diabetes, pero no es lo mismo, ¿sale? O sea, ustedes saben perfectamente que el síndrome metabólico tiene criterios y la diabetes también tiene criterios. Entonces, primero hay que tener eso en mente porque luego llegan muchos pacientes, sobre todo por un dato clínico bien interesante, disminución de las células beta del páncreas, muy bien, que es cuando llegan con el famosísimo cuello negro o la acantosis nigricans, ¿sale? Entonces llegan y nos dicen, ah, es que yo tengo resistencia a la insulina, no, es que yo tengo diabetes, no, es que es esto. Entonces ahí hay como más o menos una confusión en cuanto a qué es que cada cosa, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que va a estar pasando aquí específicamente? Justamente va a haber una resistencia a lo que sería la insulina en todos los tejidos y eso va a hacer que haya un aumento en la superficie con la leptina. Existen dos hormonas que nos ayudan, una a la saciedad y otra a que haga completamente lo contrario. Sale leptina y grelina. En este caso va a ser con la leptina, la interleucina 6, interleucina 8, que son ahí mediadores de la inflamación que tenemos, que tienen sus funciones específicamente, y una proteína que se llama quimioatrayente de monocitos 1. Aquí yo no vengo a decirles que se me aprendan de pe a pa todo esto de leptina, grelina, interleucinas ni nada, pero es más o menos para que tengamos un contexto general de qué es lo que está pasando en el cuerpo de nuestros pacientes para que puedan desarrollar la diabetes, ¿sale? Todo esto va a hacer que haya una estimulación del factor de necrosis tumoral alfa, ¿vale? Entonces, esto va a hacer que las células musculares atraviesen lo que sería una membrana mitocondrial y ahí van a empezar a metabolizar distintas cosas como biomarcadores, que en este caso es el CPT2 y la deshidrogenasa acil-CoA o acetilcoenzima A. Y todo esto va a hacer que empiecen a aumentar los ácidos grasos, ¿sale? Entonces por ahí se correlaciona justamente que exista la presencia de un síndrome metabólico con una resistencia a la insulina, con que nuestros pacientes tengan un aumento de peso o un sobrepeso, ¿sale? O ya obesidad, dependiendo del grado. Todo esto va a hacer que haya una menor sensibilidad a lo que serían los receptores de la insulina. Entonces se van a empezar a agotar. ¿Por qué? Porque no va a estar llegando la insulina adecuadamente, se va a empezar a acumular la glucosa porque no nos está ayudando a transportar toda la insulina a esto. Y pues empiezan a haber una apoptosis, que la apoptosis se refiere a un proceso celular de muerte, se empiezan a morir las células betas que por ahí una compañera de nosotros nos puso justamente. Entonces, más o menos ya entendiendo esto, que es la fisiopatología, que les repito, no pretendo que se lo aprendan de pe a pa, aquí sí hay algo muy interesante que me ha pasado con muchos de ustedes. Hay veces que nos llegan los pacientes a consulta y de repente nos llega un paciente con una glucosa, aquí ya tengo la respuesta también para ustedes, pero igual quiero que me ayuden en el chat, de 118. ¿Qué harían ustedes? Si llega un paciente, tiene una glucosa de 118 y ustedes están ahí haciendo la historia clínica, preguntándole y todo,
y ven como que pues obviamente esa glucosa no está normal, pero no está ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Ustedes creen que con un plan de alimentación que ustedes pongan en una glucosa de 118 les va a ayudar o ya directamente, no sé, le interconsultan a algún médico para que le dé tratamiento, para que le dé metformina, ejemplo, una glibenclamida o el que sea para que nos ayude ahí? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo mandan con doctor o lo atienden ustedes y dicen, ah, sí, ya con el plan de alimentación es más que suficiente? Una glucosa de 118. Excelente. Pedir otros. Muy bien, aquí la verdad es que todas las respuestas me gustan. Sobre todo una que dice atención integral y vamos con el plan y el monitoreo. Ok, a ver. Aquí hay criterios para nosotros hacer el diagnóstico de prediabetes, ¿sale, chicos? Por ejemplo, si mi paciente que llega con 118, pues no está ni tan allá, o sea, arriba de 126 para yo ya decir que sí tiene diabetes, pero tampoco está menor a 100, o sea, no es normal, está un poquito elevada. Pero a ver, o sea, ya ese paciente necesita que yo ya le esté dando metformina, sí, no. Entonces es justamente lo que ustedes me comentaban. Aquí las guías especifican estos criterios para prediabetes, ¿sale? Que ahorita los vamos a comentar uno por uno. Pero hay muchos médicos que pues dicen que no existe la prediabetes, ¿sale? Que realmente hay diabetes y tan tan. Hacemos diagnóstico de diabetes con las cifras que tenemos aquí abajo y ahí nos quedamos. Que la prediabetes es algo que no existe. Sin embargo, pues hay guías que estipulan, o sea, y cuantifican ya cuando nosotros podemos hacer un diagnóstico de prediabetes. Entonces, en este caso, todos tienen respuestas correctas. Creo que aquí hay que hacer un abordaje integral, ¿sale? Primero hay que preguntar, pues, signos y síntomas, ¿no? Para ir medio encaminados a dónde estamos parados con nuestro paciente. Si tiene una glucosa de 118, realmente no es todavía una glucosa que nos esté indicando que hay como tal un diagnóstico de diabetes. Pero, ¿qué es lo que haría yo? Por ejemplo, que aquí cada uno maneja su abordaje dependiendo, ¿no? Existen guías, pero depende también de nuestros pacientes y de nosotros. Aquí existe algo que se llama hemoglobina glucosilada, que muchos de ustedes la conocen y los que no, se los digo bien fácil. Es literalmente el promedio de 3 meses a la fecha de las glucosas que tenga su paciente. Entonces, por ejemplo, a lo mejor hoy que vimos la glucosa de nuestro paciente está en 118, pero de repente a los 2, 3 días vemos su glucosa y está en 180. Y entonces cuando yo lo vi, su glucosa era de 118 y yo dije, ah, no, pues no pasa nada, y ahorita con el plan, las medidas, que haga ejercicio, todo y ya, va a salir súper bien. Pero también puede pasar esto, que 2 días después, a los 3 días, suba. Y ojo, aquí hay glucosas que ustedes saben, hay picos. Si yo como, pues mi glucosa va a subir. Si yo estoy en ayuno, mi glucosa tiende a ser de otros valores a que cuando yo como. Entonces hay que tener todo esto en cuenta. Lo ideal sería, sí, con un plan preguntar muy bien y sobre todo tener estudios de laboratorio que nos ayuden a nosotros y también ahí entra la hemoglobina glucosilada, ¿sale? ¿Por qué? Porque voy a ver ese promedio en porcentaje de las glucosas que ha estado manejando mi paciente. Entonces, sí, en conclusión, todos estamos muy bien. Las dudas las voy a ir contestando al final, ¿sale? Para que no se me vaya la onda porque luego soy bien perica y me la paso hablando y quiero como que ir medio aterrizando, pero sí las contesto. Ok, prediabetes. ¿Cómo es que nosotros vamos a saber que nuestro paciente es prediabético? Que les digo, este término medio como que lo usan unos y otros como que no están muy de acuerdo. Va a ser una alteración de la glucosa en ayuno de 100 a 125. Si nuestro paciente tiene más de 100, pero menos de 125, entonces, o 125, menor o igual, entonces ahora sí nuestro paciente tiene prediabetes. Y ahí es donde entran ustedes 100% y necesitamos a los nutriólogos así con nosotros de la manita para que nos ayuden con todo este tema, ¿sale? También hay una intolerancia a la glucosa que aproximadamente es de 140 a 199 2 horas después de comer, con una carga de 75 gramos de glucosa oral. ¿Sale? Estas pruebas se hacen en el laboratorio. Y una hemoglobina glucosilada, que es el porcentaje que les comentaba, de 5,7 a 6,4%. ¿Vale? Esto es que nuestro paciente tiene prediabetes. Ya como tal, si yo voy a hacer el diagnóstico de diabetes en mi paciente, entonces tiene que cumplir estos criterios, ¿vale? Que es una glucosa en ayuno que ya sea mayor a 126, ¿vale? De preferencia, 2 pruebas, justamente por lo que les estoy diciendo. A lo mejor
pues no sé, mi paciente se portó medio bien, me cenó tranqui, me cenó temprano, tiene más horas de ayuno, no le metió ahí como que mucha azúcar ni nada y pues se la tomo y no sale tan mal. Pero a lo mejor otro día no se portó muy bien y entonces me eleva más la glucosa, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque hay muchos factores que nos la pueden alterar. La intolerancia a la glucosa aquí va a ser mayor a 200 miligramos por decilitro 2 horas después de 75 gramos de glucosa oral, ¿vale? Luego aquí es la hemoglobina glucosilada o glicosilada. Aquí va a ser mayor a 6,5%. Aquí nos quedamos en el límite 6,4. Aquí ya tiene que ser más de 6,5%. Y si no, que tenga síntomas de hiperuricemia o una crisis hiperglucémica, o sea, que ya nos esté refiriendo signos y síntomas que no sé si ahí por alguien me puede ayudar, cuáles son los de cajón que siempre nos ponen al paciente típico que tiene diabetes y que tiene estas letras. Ah, exactamente, las 3P. Muy bien, excelente. Entonces nos llegan pacientes así, ¿no? Que tienen, o igual en una crisis, que de repente les tomamos la glucosa y la traen en 250, 300, 400, 500, ya hasta me fui bien bajita y con una glucosa aleatoria más o menos de esa cifra, ¿sale? Entonces hay que correlacionar muy bien esto para hacer el diagnóstico.